Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todas y todos. Es un gusto recibirlos en el Museo Nacional de Artes Visuales. Quiero darle la bienvenida a José Miguel Onaindia, coordinador general del Instituto Nacional de Artes Escénicas y director del Festival del FIDAE, que todos conocen en esta edición 2019, y por supuesto a Laura Pouso, a Gabriel Calderón y a Rogelio Gracia. ¿Lo dije bien? Perfecto, lo dije. Excelente, porque no me gusta leer, ¿sí? Apelo a la... Bueno, como ustedes sabrán, aquellos que visitaron la muestra mejor, pero creo que esta actividad vale la pena y va a ser muy disfrutable. A los que no visitaron la muestra los esperamos, queda muy poquito, queda nada más que un mes, no hagan lo que van a hacer mucha gente, dejarlo para el final, porque ya hay días que están totalmente agotados. Por lo tanto, bueno, le paso la palabra a José Miguel Onaindia y una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Enrique Aguerre y al Museo Nacional de Artes Visuales por recibirnos. Es una actividad que cuando tuvimos la certeza de que venía la muestra de Picasso desde el Instituto Nacional de Artes Escénicas, decidimos dialogar con este gran acontecimiento, no solamente para Uruguay, sino para toda la región, de recibir esta extraordinaria muestra que está expuesta durante tanto tiempo. Y así convocamos a Laura Pouso, una especialista, una gran investigadora y una especialista además francófona, así que con una posibilidad de acceder a estos textos escritos en francés y a investigar todo lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, contar también con Gabriel Calderón y Rogelio Gracia, dos actores que todos ustedes conocen y personalidades de la cultura de Uruguay. Es un gran honor para nosotros. Queríamos decir que esta actividad va a dialogar, por eso Enrique mencionó el Festival Internacional de Artes Escénicas, que se va a desarrollar del 13 al 24 de agosto. Vamos a repetir con algunas modificaciones esta charla y estas lecturas de hoy dentro del festival. Y vamos a hacer también con el Ballet Nacional del Sodre, con el cual nos sumamos a este diálogo de Picasso como artista total, que Ballet estrena el mes próximo, un programa que se llama La Noche Francesa, que es va a haber los telones pintados por Picasso. Emma Sanguinetti va a dar una conferencia el 8 de agosto, antes del inicio del festival, sobre esto. Y bueno, entonces tanto el Instituto de Artes Escénicas como el festival quiere tener este diálogo con lo que se hace aquí en el museo para que todos los uruguayos puedan disfrutar y conocer a Picasso en todos sus aspectos. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a Laura y a Rogelio y Gabriel por sumarse a este acontecimiento. Gracias. Bueno, hola a todos. Nos superó un poco la cantidad de gente que vino. Es de locos, que es lo primero que voy a empezar diciendo y creo que es lo último que voy a decir. En principio pensaba no leer, pero como soy muy habladora y me voy bastante por las ramas, un poco me lo estructuré. Sé que es antipático hacer toda una conferencia leída, voy a ir intercalando partes que voy a comentar y otras como para tener una estructura y no perder el hilo. Nosotros lo que vamos a hacer, yo voy a hacer una introducción a algunos aspectos y después acá estos nobles muchachos que me acompañan van a leer fragmentos de El deseo atrapado por la cola, que es la primera obra de teatro que escribió Picasso, y yo después les voy a contar un poquito por qué la elegimos y algunos aspectos más. La conferencia se llama El otro Picasso. Yo no sé si es posible hablar de uno solo más del que todos conocemos. Voy a empezar leyendo un poema que Picasso escribe en 1935, es un poema breve. Gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de maderas y de piedras, gritos de ladrillos, gritos de muebles, de camas, de sillas, de cortinas, de cazuelas, de gatos y de papeles. Seguramente los que vinieron a esta conferencia sabiendo un poquito de qué se trataba o los que llegaron hasta aquí espontáneamente después de la recorrida de la exposición, la primera pregunta que se plantearon era ¿pero Picasso escribía? La respuesta nos la da la propia madre de Picasso, María Picasso, la voy a citar. Me dicen que escribes, te creo capaz de cualquier cosa. Si un día me dijeran que has oficiado una misa, también me lo creería.
no sabemos si lo hizo o no. Pero ¿qué puede sorprendernos ya de Pablo Picasso? Picasso empezó a escribir en 1935, tenía 54 años. No puede decirse que fuera un escritor precoz, digamos. Empezó a escribir porque él estaba atravesando una crisis artística muy importante. Sucede, a los artistas les sucede que hay periodos que son como baches, como lagunas, y él estaba en ese momento. Un periodo de crisis personal y un periodo de redefinición artística. En ese periodo Picasso dibujaba poco. Para muchos artistas, para muchos pintores, dejar de dibujar 2 o 3 meses, o incluso 6 meses, un año, bueno, puede ser algo banal y habitual, pero no era así para Picasso porque era una bestia de trabajo. Entonces, dejar de dibujar o de pintar algunos meses significaba algo para él. Él dibujaba poco, apenas pintaba cuadros ambiciosos, estamos hablando del año 35, que fue un año crítico en su vida, y a todos les hago como un pequeño paréntesis recto para recordarles que en el 37, en 1937, él pinta Guernica, esta obra mayor, o sea que estaba incubando aquello. Y mientras incubaba esto, se dedicó a escribir, ¿tá? Estaba dispuesto, incluso como le comentó a su secretario personal y amigo Jaume Sabartés, que además era el que le mecanografiaba algunas cosas a Picasso, lo voy a citar a Picasso: estoy dispuesto a dejarlo todo, la pintura, la escultura, el grabado y la poesía, para dedicarme exclusivamente al canto. Picasso escribió poemas con una intensidad brutal, casi a diario, entre 1935 y 1936, y siguió haciéndolo de forma casi ininterrumpida, aunque con algunos baches temporales, hasta 1959, que es la fecha del último poema que se le conoce a Picasso. ¿Ah? Sin embargo, la relación de Picasso con la literatura, después vamos a ir dentro de un ratito al teatro, pero vamos a hablar de la literatura al principio. La relación de Picasso con la literatura fue siempre muy intensa y muy estrecha desde niño. Fue un lector voraz, sobre todo de poesía. Recordemos que Picasso es malagueño, pero de chicos se fueron a vivir a Galicia, vivieron en La Coruña, ellos estuvieron en varios lugares de residencia, la familia Ruiz Picasso. Recordemos que él le roba el apellido a la madre, y va dejando el apellido del padre. Él reside en La Coruña sobre finales del siglo XIX, en 1891, y ahí saca una revista que estaba completamente ilustrada por él, y él armaba los textos, que no eran textos literarios, eran los textos de los contenidos de la revista llamaba Azul y Blanco. ¿Ah? Y después se traslada a Barcelona en 1895, ya en su juventud, y ahí se integra a los círculos literarios de la época, todas las grandes corrientes intelectuales. Él siempre tuvo un especial interés en vincularse con la gente de la literatura. Después lo vamos a ver un poquitito esto más adelante. En ese cambio de siglo, estamos en un periodo finisecular, que siempre son periodos bisagras, ¿no? Esos cambios, cuando termina un siglo, empieza otro, que en realidad son cambios que nosotros nos hemos impuesto, es un calendario que nosotros nos imponemos, pero en realidad culturalmente hay una cosa que termina y empieza otra, y eso siempre significa un desajuste. En ese fin del siglo XIX, que como el siglo XX fue un siglo que nos aplastó, y todavía nos estamos intentando levantar de él, muchas veces tendemos a olvidar el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo riquísimo. Los finales del siglo XIX y el siglo XX están muy marcados por los movimientos literarios, que determinaron muchos cambios y que además influyeron en las otras manifestaciones artísticas, que iban a tomar forma y potencia en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, teniendo en cuenta de alguna manera que Picasso empieza su actividad artística como pintor sobre finales del siglo XIX, que era algo de lo que se había nutrido en su casa, porque su papá, para los que no lo saben, era maestro de pintura, y él había aprendido a dibujar antes que a leer y escribir. Entonces, era un tipo que estaba embebido en esos ámbitos. Él de pintura estaba buscando otra cosa. Entonces, teniendo en cuenta que él empieza a desarrollarse como pintor en ese periodo finisecular a final del siglo XIX, cuando todos los sismos estaban emergiendo, es fácilmente entendible que el desarrollo de su pintura se desarrolle en términos, valga la redundancia, casi literarios. En ese sentido, la escritora estadounidense, que yo después voy a leer un fragmento, Gertrude Stein, en su libro, que es precioso, lo recomiendo, se llama Picasso, ella alude a eso, ¿no? Ella trabaja sobre la obra pictórica y escultórica de Picasso como si fuera un objeto literario. Es interesante lo que hace.
Bueno, ya les dije que es un poco determinante que el proceso de creación de Guernica, que es en el año 1937, coincida con los inicios de Picasso como poeta oficial, digamos. Desde hace algunos años, algunos críticos, algún sector de la crítica viene como defendiendo la idea que para entender el arte de Picasso es necesario también entender su poesía, su teatro, su tiempo y las amistades que él mismo tuvo y los poetas que él leyó. Y a mí esto me parece central. Yo, entre muchas otras cosas, soy dramaturgista. No da tiempo ahora para explicar lo que es, no importa, no se preocupen, nadie lo entiende bien, no hay problema. Pero a los dramaturgistas lo que nos interesa es estudiar las obras en el contexto, nos interesan muchas cosas, pero entre ellas estudiar, somos complejos, muchas cosas, entre ellas estudiar las obras en el contexto de escritura y después en el contexto de representación. Entonces vamos a hacer un poco ese juego esta noche, esta tarde-noche. La obra que vamos a leer en su contexto de escritura y luego en el contexto de su primera representación. Picasso se va a vivir, la primera vez que va a París tiene 19 años, era lo que buscaban todos. París seduce a los españoles, no los influencia. Esto yo lo puedo decir capaz un poco de manera pretenciosa, pero creo que con un cierto principio de realidad, porque es una ciudad donde viví muchos años y donde tengo muchos amigos españoles. Y sé que vivieron conmigo en París en estos años de estudiante. Entonces sé que los seduce, les encanta, pero que no los influencia. Esto es interesante porque entender que Picasso era de París, pero su matriz era malagueña y era española. Entonces, a partir de su instalación definitiva en París, porque él va cuando tiene 19 años y después hace bastantes idas y vueltas hasta que finalmente se termina instalando en París, el vínculo de Picasso con el ambiente literario era rotundo, ¿tá? Era una realidad rotunda. Él era muy amigo de Max Jacob, de Paul Éluard, de Jean Cocteau, era amigo de Camus, de Michel Leiris, de Apollinaire, o sea, eran sus amigos. Incluso él llegó a hacer ilustraciones para algunos de los textos más notables de estos autores. Entonces él estaba cercano al surrealismo también, porque era amigo de Breton. Breton tenía interés en que también Picasso se acercara al surrealismo porque les gustaba sumar gente a su fila. Picasso como coqueteaba con todos, pero no se pegaba con ninguno. No era un dogmático él, era una personalidad más rica, más compleja como para ceñirse a un dogma. En 1938, Gertrude Stein, que era la escritora estadounidense, que además era amiga de Picasso, hay una película, no sé si ahora se puede nombrar a Woody Allen, no sé si queda bien o mal, pero hay una película preciosa que se llama Medianoche en París, que no sé si está, bueno, ahí eso retrata esa época, ¿está? Muchas de las escenas están en la casa de Gertrude Stein, y bueno, nada, y ahí aparece Picasso, interpretado por un actor argentino que se llama Marcial Di-Fonsobo. Bueno, si el que la tenga ganas de volverla a ver, es ese ambiente, ese ámbito. Está un poco ficcionado porque Picasso solamente vivió pocos años en Montmartre, después se mudó. De hecho, la foto que está, para los que vieron la muestra, la foto que inicia la muestra Picasso en Uruguay, que vemos Picasso con pelo, que es rarísimo, con pelo y morocho, esa foto está tomada en la Rue Gavignon, que ahora no se llama más así, que es una calle de Montmartre. Y él era un chiquilín, era muy joven. Ella escribe este texto, que lo recomiendo mucho, que es una biografía, pero muy subjetiva, de Picasso, en la que ella habla de que, o sea, destaca, hace una lectura de la pintura como si fuera escritura, ¿tá? Y yo les quiero leer una partecita. A los 19 años, Picasso llegó a París, donde, salvo por muy escasas y breves visitas a España, lleva toda su vida. Picasso es de París. Sus amigos en París fueron escritores más que pintores. ¿Para qué tener pintores por amigos pintando como pintaba? Era obvio que no necesitaba rodearse de pintores en su día a día, y así será toda su vida. Necesitaba ideas. Todos las necesitamos, pero no sobre la pintura. Esas no. Quería conocer a quienes se interesaban por las ideas, pero no sobre cómo pintar. Nació sabiendo todo a este respecto. Así que al principio se hizo amigo, como dije, de Max Jacob, y poco después de Guillaume Apollinaire y de André Saumont. Luego me conoció a mí. Más tarde, no a mí, a Gertrude Stein. Más tarde a Jean Cocteau y más adelante a los surrealistas. Ese era su recorrido literario. Sus amigos entre los pintores eran Braque y Derain. Ambos tenían querencias literarias
y este lado literario fue el motivo de su amistad con Picasso, en realidad. Las ideas literarias de los pintores son muy distintas a las ideas literarias de los escritores. Eso nos dice Gertrude Stein y me parece que ilustra. A ver, para Picasso cualquier manifestación, estamos hablando siempre, como dijo José Miguel, de un artista total. Entonces cualquier manifestación artística significaba para él un territorio de exploración. Era un tipo que no le paraba la cabeza. Pero en 1935 entra en una especie de meseta, ¿no? La vida tiene sus mesetas y sus valles, y en el 35 fue la meseta. Entonces, ahí nacen los primeros poemas. Él tenía un montón de problemas personales, que esta parte entretenida les va a gustar, debido a su separación de Olga Koklova, que era una bailarina rusa con la que él se había casado, y su amante, él tenía esa mujer que era oficial, se estaba separando, después tenía como una amante estable que era Dora Maar, que algunos la recordarán porque fue la que fotografió todo el proceso de Guernica, de pintura de Guernica, y en paralelo con Dora tenía a Marie-Thérèse Walter, en ese momento embarazada. Estaba en un momento complejo. Se estaba separando de Olga y tenía que compartir con las dos amantes. Entonces muchos han atribuido a esa situación sentimental, era un apasionado de la vida, Picasso lo vamos a ver en la obra, el deseo atravesaba su existencia, esos entreveros sentimentales dicen que lo hicieron dejar de pintar por un tiempo. Pero sin embargo en ese periodo fue muy fecundo, fue el periodo de mayor desarrollo de él como poeta. Después va a venir la etapa de dramaturgo. Él utiliza al principio como lengua para la poesía el español y después empieza a escribir en francés y después empieza a mezclar y a hacer un poco cualquier cosa con el idioma, que estaba muy bien. Breton le traduce del español al francés los primeros poemas y en enero de 1936 lo publican, que seguramente muchos de acá deben recordar una revista francesa que se llamaba Cahiers d'Art, Cuadernos de Arte. Bueno, se publica ahí en Cahiers d'Art y Breton le hace un prólogo muy elogioso. Al principio a Picasso le daba vergüenza publicar los poemas, no quería porque claro, tenía los amigos, eran la crema intelectual francesa, pero lo impulsaron y así lo hizo. ¿Tá? Él comentó, lo voy a citar, cuando con ocasión de la publicación de los poemas en el 36, soy un pintor viejo y un poeta recién nacido, me parece precioso. A ver, año 1935, volvemos a situar. Picasso se está divorciando de la bailarina Olga Koklova, tiene 54 años, Marie-Thérèse Walter está embarazada, al mismo tiempo es amante de Dora Maar. Los trámites de divorcio con Olga hacen que tenga que cerrar el taller que tiene en París, porque tiene que pagar, entonces no puede ir a pintar. Está deprimido, no sabe qué hacer, está en crisis. Entonces escapa a un castillo en Boisgelou, que es donde él tenía, castillo se le llama en Francia, no imaginen un castillito, se le llama como a las casas que están lejos de la ciudad, los establecimientos que no son urbanos, que están en un medio más rural. ¿Tá? Se va para ahí porque él ahí tenía el taller de las esculturas en yeso y sobre todo tenía como una especie de bullying con Marie-Thérèse. Entonces se va para ahí. En ese momento Marie-Thérèse está embarazada de Maya, que es una de las hijas de Picasso. Y ahí es donde se supone que él escribe el primer poema. En esos años, que van del 35 en adelante, él está todo el tiempo rodeado de poetas. Max Jacob se ocupa personalmente de ayudarlo a mejorar su francés, que después Picasso, si lo ven en entrevistas, sabrá un muy buen francés, con un poquito de acento, pero un muy buen francés. Y Apollinaire es el que lo empieza a inducir a que se saltee las reglas gramaticales y ortográficas y las de la lengua y que le haga caso solamente a su intuición. Y también se hace profundiza mucho su amistad con Jean Cocteau y con Paul Éluard. Lo de Cocteau también lo va a acercar al teatro. De hecho, en otra faceta que él desarrolla bastante, que en el mes de agosto yo voy a dar otra conferencia, digo ya de paso, ¿no? ¿Qué te parece? Habiendo tanta gente en el auditorio con motivo del estreno del ballet, donde vamos a hablar un poquito de toda la otra parte de él, como escenógrafo y vestuarista, que es interesante también en complemento de esto. Después va a ser, recuerden sobre todo a Paul Éluard, porque después y a Max Jacob, porque después les voy a contar algo de él. Ese es el ambiente de Picasso en el que se mueve.
que es un ambiente de vanguardia, es un ambiente donde están todos los surrealistas medio dando vueltas. Y acá quiero decir algo que es interesante. Hay una mujer que se dedicó durante 9 años a dar vida al Picasso escritor. 9 años estuvo trabajando en esto, no soy yo. Estuvo en contacto con los herederos de Picasso, imagínense el panorama, los herederos de Picasso recopilando viejos ejemplares de la revista Cahiers d'Art, porque después no se olviden que nosotros, Picasso vive 3 guerras, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, eso siempre contextualizando. En el 35 estamos en el periodo de entreguerras, pero España está prendida a fuego. Entonces es muy probable que muchos documentos, cosas se perdieran. Entonces esta mujer rastrea las publicaciones de Cahiers d'Art en los archivos de lo que va a ser de lo que después va a ser el Museo Picasso de París. Ella es contratada, se llama Marie-Laure Bernadac, y esa mujer, Marie-Laure Bernadac, empieza a ser archivista de lo que después va a ser el Museo Picasso de París en los años 80. Y ordenando los archivos se empieza a encontrar con cajas donde había un montón de cuadernos escolares, con poemas, con obras de teatro escritas, con un montón de poesía, y entonces dice, atención, acá hay lo que sabemos que Picasso escribió, porque ya se sabía, porque había publicado en Cahiers d'Art, estaban las obras de teatro que Editorial Gallimard ya le había publicado en los años 40, pero hay 350 poemas acá, y 5 obras de teatro, no 1 o 2. Entonces ella hace un trabajo que le lleva 9 años y logra publicar en el 89 un texto que es fundamental, que se llama Picasso Écrit, Picasso Escritos, que es el que consideramos como la cuna que alberga, digamos, la mayor cantidad de la obra lírica de Picasso. Porque tiene 340 poemas y 2 obras de teatro, El deseo atrapado por la cola, que vamos a leer ahora, y Las 4 niñitas, Les 4 petites filles, y el título del deseo atrapado por la cola en francés es Le désir attrapé par la queue, porque ambas están escritas en francés. Las traducciones no las hizo él, las hicieron otros. Eso no significaba que en el año 89, claro, fue una revolución esto, Picasso escribía. Eso no significaba que la gente no supiera que Picasso escribía o que había escrito algo. Lo que pasa es que no se le había dado importancia, porque el genio pictórico y escultórico de alguna forma había opacado toda esta faceta del escritor, de lo cual Picasso renegaba bastante, porque él consideraba que era un escritor y que en el fondo no le estaban dando la importancia que él consideraba que tenía. Entonces, esa edición, que está buenísima, incluye una descripción de todos los estadios por los que pasó para escribir los textos, porque él corregía, acumulaba, y da cuenta también de que su escritura es como un collage, que eso lo vamos a ver cuando ellos lean también. Esto como que mezcla, es como hacían la escultura también, como va haciendo como un pastiche con las cosas. Él, como les dije, escribía en español y en francés, combinando los 2 idiomas. Las obras de teatro las escribe todas en francés, porque él en el francés encuentra mayor libertad de expresión, o sea, no se siente tan ceñido o tan, no hay tanta, se siente más libre, digamos, como para no usar las reglas gramaticales, como es una lengua adquirida, que al principio a veces también uno cuando la va adquiriendo la habla mal y se equivoca un poco, entonces por ahí si se equivocaba no se daba tanta cuenta. Entonces esas obras fueron posteriormente traducidas en español. A ver, si uno quiere, puede encontrar, como en toda obra de un artista total, similitudes entre el perfil de Picasso como artista plástico, como artista visual, y su perfil como escritor, digamos. Y descifrar la pintura a través de los escritos, como dije al principio, y viceversa. Pero lo que hay que entender, aparte de esto, no necesitamos, pienso, ¿no? Después de haberlo estudiado, gracias a José Miguel, que un día me dijo, una conferencia de Picasso, no sé nada, no importa, ponete a estudiar. A partir de haberlo, fue hace el año pasado, quiero decir, ¿no? Tuve tiempo. A partir de haberlo estudiado, porque al principio cuando leí la obra dije, bueno, capaz que no son obras de tan valor, al final pasó la historia y está. Pero después me di cuenta que no, que él hizo un trabajo muy honesto en realidad, que dedicó gran parte de su vida a la escritura, que su trabajo fue honesto, de dedicación total, que fue muy comprometido, y incluso le confiesa un amigo, Roberto Otero,
en el fondo soy un poeta que se malogró, ¿no te parece? Como que en el resto hubiese puesto tanta energía que se le fue la vida allí, pero escribió un montón. También dedicó buena parte de su creatividad al teatro, siempre tuvo un vínculo con el teatro muy intenso a lo largo de su vida. Él era muy amigo de Brassai, que es la foto que vemos ahí, es una foto de Brassai. Eso la puse porque yo al principio me hice un poco la viva, dije, no, yo voy a hablar, no voy a utilizar nada tecnológico, y hoy vine lo que decía Fernando de acá y le dije, quiero que esa foto aparezca atrás porque me parece singular y después la voy a comentar. Esa foto es de Brassai. Brassai era un húngaro que, como todos, se había ido a París a vivir y andaban todos más o menos en la vuelta. Es el seudónimo de él, ¿no? Se había hecho muy amigo de Picasso. Hay un libro fundamental. No lo pude conseguir en Uruguay, pero calculo que en la Biblioteca Nacional a lo mejor está. Voy a hacer lo posible para que ese libro esté. Se llama Conversaciones con Picasso. Es un libro que está en español, por supuesto, traducido en inglés y en francés, que es el libro donde Brassai documenta todas sus charlas con Picasso. Yo lo tengo en inglés, entonces lo que hice fue, traje algunas citas que las traduje yo para compartir con ustedes de ese libro, y él le confiesa a Brassai en ese libro que en realidad él el teatro lo aburre un montón porque a él lo que le encanta es el circo. Él desde chico había ido mucho al teatro, los padres lo habían llevado. El primer contacto que tiene con el teatro en vivo, con la representación teatral, es en La Coruña, donde ve Mancha que limpia de Echegaray, y ahí hizo también como algunas improvisaciones con compañeros del instituto de guarda, con compañeros del liceo. Pero donde más iba de chico, tanto en Málaga como en La Coruña, era el circo. Creo que los que conocen la obra visual de Picasso ven la influencia, y también se ven los decorados que hizo y en los vestuarios, ¿tá? Después, la que lo mete en el mundo del teatro 100% es Olga Koklova, que era bailarina, y ellos empiezan a frecuentar en Londres los estrenos teatrales, y ahí él empieza a ver un poco lo que estaba pasando. Esto lo digo porque después su escritura teatral va a tender a romper con lo que se escribía en el momento. Entonces es importante darse cuenta que él sabía lo que se estaba escribiendo. Él era fanático de Alfred Jarry, se sabía Augur Rey de memoria, que es una obra del año 88, fines del siglo XIX, 1888. Él, como dramaturgo, empezó a escribir, tiene fecha exacta porque Picasso era un obsesivo de las fechas, y después vamos a ver por qué. El 14 de enero de 1941. Lo voy a citar. Yo no sabía demasiado bien lo que quería hacer. ¿Ves, Gabriel? Pensé que lo mejor sería comenzar por el título, ¿ves? Y así escribí inmediatamente El deseo atrapado por la cola. Título en francés, Le désir attrapé par la queue, que es un título ambiguo, porque en francés, queue es la cola, el rabo, digamos, la cola, pero también en un lenguaje más, más popular, es el miembro masculino. Y en español de España, el deseo atrapado por la cola, en algunos lugares, cola significa eso también, al revés de que para nosotros significa las nalgas, ¿tá? Digo porque esto no es menor, el deseo atrapado por la cola, ¿tá? Ahora vamos a ver cuando la lea. Quería ser, dice Picasso, una farsante tragedia, y por ello continué escribiendo ininterrumpidamente hasta terminar. La escribió del 14 al 17 de enero de 1941, sin parar la obra. La terminó en 4 días, entonces, según relata él mismo, en un cuaderno escolar, de esos, los que tienen vínculo con la cultura francesa, ¿vieron las feuilles? Esas que son todos de rayitas chiquititas así, bueno, en un cuadernito así. Y era invierno, enero, Europa, invierno. Él no estaba en París, era un invierno muy crudo, lo llaman la larga noche de 1941, al año 41, de lo difícil que fue ese año. Francia había sido ocupada el 22 de junio de 1940. Los nazis le habían pasado por abajo del Arco del Triunfo, se había establecido un gobierno paralelo en Vichy. En ese contexto estamos. Había rajado Picasso de París y estaba en Royan, estaba instalado en Royan. No eran las mejores condiciones, deprimido ahí en Royan. La lectura de la obra
que es lo que vamos a hacer nosotros. Por eso era interesante hacer una lectura también, porque esta obra nace como una lectura en realidad, una lectura dramatizada. La lectura de la obra recién tiene lugar 3 años después, el 19 de marzo de 1944. Como esta foto es de junio del 44, algunos dicen que la lectura fue en junio del 44. No, fue en marzo, 19 de marzo del 44, porque Picasso le ponía fecha a todo. Lo que pasó fue que después de hacer la lectura, que la hizo en la casa de los Léris, de Michel y Louise Léris, después Picasso dice, ay, los voy a invitar a todos los que estuvieron como para agradecerle y les voy a regalar la obra a todos, ¿tá? Entonces le llevó un tiempo eso, y en junio se hizo esta reunión, también en la casa de los Léris, donde estaban todos estos, que ahora vamos a ver quiénes son, algunos los reconocerán, y Brassai hizo esta foto, que tiene 2 versiones, una que es así y otra con el perro de Picasso adelante, Sasbeck, que después, porque para Brassai el existencialista era Sasbeck y todos los demás eran como un decorado. Entonces, esta es la foto con todos los que participaron en aquella lectura del 19 de marzo del 41 en París, Francia ocupada por los nazis, ¿tá? Después les voy a contar quiénes están en esa foto. Les voy a decir que la lectura... Acá, permiso, me voy a parar. Este es Sartre y este es Albert Camus, y acá está Picasso y por allá está Simone de Beauvoir. Después les voy a decir quiénes son todos. La lectura la dirigió Camus, el autor del Extranjero, que lo describe Brassai, que era todavía como un joven argelino, un joven que recién llegaba de Argelia, digamos, ¿tá? Se les ocurrió que él dirigiera la lectura. Los ensayos se hicieron en la casa de Michel Léris, ensayaron varios días, incluso Picasso fue a algunos ensayos, y cuentan que el día de la lectura Camus tenía como un bastón e iba golpeando para marcar el final entre una escena y la otra, porque la obra son 6 escenas, y leía las didascalias, ¿tá? Y estos leyeron los personajes, ¿tá? Sartre, Simone de Beauvoir, Paul Éluard, Jacques Lacan. Era un elenco de notables. Acá conseguimos lo que sea. Era tan obvio. Bueno, ahora lo que van a hacer ellos, que Qué buena presentación. hermoso, es porque estamos locos. Ellos van a leer fragmentos del Deseo atrapado por la cola. ¿Pero qué hicimos? El Deseo atrapado por la cola tiene 10 personajes, llaman el puerro, la cebolla, las primas, la angustia gorda, la angustia flaca, la torta y el patón. Entonces decidimos arbitrariamente, plural de cortesía, que, la obra, que no, el tema es indecible, digamos, pero hay un hilo conductor que son los amoríos entre la torta y el patón. Entonces se me ocurrió invitar a Gabriel para hacer la torta, a Rogelio para hacer el patón, y lo que hicimos fue extraer del texto, ¿sí?, como una anatomía de la relación de la torta y el patón, que está entreverada con otros sucesos que hay en la obra. La sacamos un poquito, es un collage para homenajear un poco la cuestión. La técnica que usa Picasso es de la escritura semiautomática, se escribe lo que le parece, semiautomática, y bueno, nada, es una comedia. Bueno. Vamos a ver el micrófono acá. Bien. Él es la torta y el patón. ¿No? Ya quedó claro. Por la duda lo repito, yo soy la torta. El patón, el calzo patón. 44, por eso lo de patón. Saben, he encontrado el del amor. Tiene las rodillas despellejadas y mendiga de puerta en puerta. No tiene un céntimo y busca trabajo como inspector de autobuses en las afueras. Es una cosa triste. Si intentás ayudarlo, se da la vuelta y te agrede. Miren, me expuse demasiado tiempo al sol. Estoy cubierta de ampollas. El amor... Aquí tengo una moneda de 100 centavos. Cámbienmela por dólares y quédense con las migajas del cambio. Hasta luego. Hasta siempre. Felices fiestas. Amigos, buenas noches.
Buenos días, feliz año y adiós. Tengo 600 litros de leche en mis tetas de cerda, jamón, chinchulines, salchichón, tripa gorda, morcilla, y mis cabellos están cubiertos de salchichas de cebollas. Tengo las encías malva, azúcar en la orina y las manos agarrotadas de gotas llenas de clara de huevo, cavernas óseas, bilis, chancro, fístulas, escrófulas, labios retorcidos de miel y de hiel. Vestida con decencia y limpia, luzco con elegancia los ridículos trajes que me dan. Soy madre y ramera perfecta y sé bailar la rumba. Hablemos seriamente, torta. Hemos tenido una buena cena de fin de año y aquí estamos a punto de decirle a nuestra prima 4 verdades. Tendríamos que explicar de una vez por todas las causas o consecuencias de nuestro matrimonio adúltero. No hay que ocultar al gentleman rider sus suelas fangosas ni sus arrugas, por muy respetuoso que sea de los formatos. Bien bañados, bien enjuagados, limpios. Somos el reflejo de nosotros mismos y estamos dispuestos a recomenzar una y otra vez las mismas maniobras. Torta, te veo por dónde vienes. Tienes piernas hermosas y el ombligo bien torneado. El talle fino y los pechos perfectos. Tus cejas son enloquecedoras y tu boca un nido de flores. Tus caderas un sofá y el asiento plegable de tu vientre un palco en las corridas de toros en las arenas de Nimes. Tus nalgas un plato de guiso y tus brazos una sopa de aletas de tiburón y tu nido de golondrinas aviva el fuego de una sopa de nidos de golondrinas. Pero amor mío, pichona mía, loba mía, me enloquezco. ¡Me enloquezco, me enloquezco! ¿Dónde está mi jabón? ¡Mi jabón, mi jabón! ¡Qué traviesa! ¡Ay, qué bueno este jabón! ¡Qué bien huele! ¿Quieres que te frote, hermosa criatura? ¿Quieres un vaso de agua? Te calentará las entrañas. Este asunto del alquiler de la casa me preocupa y me entristece, porque con el propietario, el bueno del gordo Julio, estamos de acuerdo en cuanto al precio y los gastos, pero la arpía de la vecina de enfrente me inquieta. Tiene un gato que no hace más que merodear alrededor de la jaula de mis ratones y presiento que llegará el día en que mis peces exóticos, alimentados con mis ratones vivos, les serán despedazados y devorados por este estúpido animal. ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo amo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo amo! ¡Ay! 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 ¡Lo amo! Buenos días, buenas noches, te traigo una orgía. Vengo completamente desnuda y me muero de sed. Ve rápidamente a hacerme un té y tostadas con miel. Tengo hambre de lobo y mucho calor. Permíteme, me voy a poner cómoda. Pásame un abrigo de piel con pelos llenos de polilla. Me voy a cubrir. Y antes, bésame en la boca y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y acá. Y por todas partes. Tengo que amarte mucho para haber venido así en chancletas y totalmente desnuda, para decirte buenos días y para hacerte creer que me amas y que quieres tenerme contigo como tu pequeña amante y ama absoluta de mis pensamientos hacia ti, tierno adorador de mis encantos como pareces ser. No te sientas incómodo, dame otro hermoso beso y 1000 otros más. Anda, hazme un té. Mientras tanto, voy a cortarme el callo del dedo chico del pie que me molesta. La torta tira pedos, sigue tirando pedos. Se peina, se repeina, se sienta en el suelo y comienza la sabia demolición de sus dedos del pie. Te traigo la merienda. No hay té, no hay agua de la canilla, no hay azúcar, no hay taza ni plato, no hay cuchara, tampoco vaso, ni pan, ni mermelada. Pero tengo bajo el brazo una bella sorpresa, mi novela. Gigantesco salchichón del que voy a cortar algunas gruesas rodajas y las voy a meter en tu cabeza si me lo permites y si quieres escucharme atentamente durante algunos largos años de noche negra que podríamos gastar alegremente entre esta mañana y el mediodía. Por ejemplo, escucha este capítulo extraordinariamente interesante en la página 380.000, leyendo.
el olor acre que se expande alrededor del hecho concreto, estableciendo a priori del relato, no compromete al personaje destinado a esta tarea a ninguna moderación, y en presencia de su mujer y ante notario, siendo el único responsable conocido, honorablemente conocido como autor, declaro que solo comprometo mi total responsabilidad en los casos precisos en que las inquietudes desmesuradas se volvieran obsesivas y mortíferas. El salón de baile armado estaba colmado por el azúcar y la salmuera de lo más bello y lo mejor de la sociedad elegida, situada frente al lecho consumado, dotado de las plumas doradas de los niños arrojados por encima de los molinos, como lágrimas tardías y dudosas. ¿Cómo? ¿Ya se han ido? Sin decir una palabra. A la iglesia. Te digo una cosa, me repugnan. Yo te quiero solo a ti. Pero tendremos que ser muy prudentes, querido. Y ahora que soy verdaderamente virgen, me voy a poner afiches luminosos de mis pechos al alcance de todos y sacar provecho del amor en el gran mercado leal. Llevo en mi bolsillo agujereado el paraguas de caramelo de los ángulos que la luz negra del sol despliega. Bien mirado, lo mejor es el estofado de cordero, pero a mí lo que más me gusta es el guiso con cebollas o también el estofado de ternera al vino tinto en un día colmado de nieve, pleno de felicidad. Bien preparado, gracias a los cuidados meticulosos y celosos de mi cocinera esclava eslava, hispano-morisca y sirvienta albuminúrica, amante diluida en las arquitecturas olorosas de la cocina. Dejando de lado el engrudo y las viscosidades, nada hay mejor en el mundo que su mirada y su carne recortada sobre la calma chicha de sus movimientos de reina. Sus cambios de humor, sus calores y sus fríos llenos de odio en la mitad del almuerzo no son más que el aguijón del deseo sacudido por dulzuras. Ni el frío de sus uñas que clava sobre sí misma, ni las llamas del fuego de sus labios helados encerrados en una prisión ya listos para la acción, logran quitar el verdadero carácter a la cicatriz de sus heridas. La camisa realzada por su belleza, los sobrecargados encantos amarrados a sus pechos, la fuerza de la marea que emana de tanta gracia, agitan el polvo dorado de su mirada sobre los rincones y recovecos de la pileta maloliente. Las ropas a secar extendidas en la ventana de su mirada afilada sobre la piedra de su cabellera enmarañada. Poco importa si el arpa eólica de sus palabrotas obscenas y sus risas vulgares irritan la lustrosa superficie de este retrato, porque son sus proporciones desmesuradas y sus proposiciones arrebatadas las que justificaban mi avalancha de homenajes. El ramillete de flores que ella recoge en el aire a cada paso grita entre sus manos la regia adoración de la víctima, cristalizada en el pensamiento, el veloz galope de su amor. La pintura matinal nacida en el huevo fresco de su desnudez, salta el obstáculo y cae jadeante sobre mi cama. Llevo sus marcas en mi cuerpo, están vivas, gritan y cantan y me impiden tomar el tren de las 8:45. Las rosas de sus dedos exhalan trementina cuando escucho el silencio y veo que se cierran sus ojos derramando sobre mí el perfume de sus caricias. Enciendo los cirios del pecado con el fósforo de su llamado. La cocina eléctrica aguanta todo. Bueno, ahora sí. Ahora ustedes, es el momento de tomar una decisión. Entonces ustedes pueden irse en este momento o quedarse. No, nos quedamos. Bueno. Pensamos que no iba a ser tan buena la conferencia. Bueno. Porque habíamos arreglado otra cosa. Habíamos arreglado que ellos salían por allá. Queda mal. Bueno, la comida, la importancia de la comida. A ver, el estreno fue un éxito total. El estrenito este que hicieron en la casa de Michel Léris y acá también. No. Voy a leer lo que dice Brassai en conversaciones con Picasso. Dice, el estreno fue todo un éxito. Entre el público descollaban Georges Braque, Valentine Hugo, que es la nieta de Víctor Hugo, Jacques Lacan, Georges Bataille y los Anchorena, riquísimos argentinos que a pesar de sus millones no han podido conseguir la puerta pintada que Picasso les ha prometido. Esto estaban ahí también en el día de la lectura. Bien, igual que acá, no consiguieron. Bien, entonces, a ver, vieron un poco lo que es
¿no? El universo que instala, por qué lado va. Pero después tenemos que, vieron lo que les dije, a los dramaturgistas lo que nos interesa es el contexto en el que la obra se escribe y en el contexto en que la obra se representa. La obra se escribe en el año 41. No se sabía lo que iba a pasar. Francia, la ocupación era reciente. Él hacía 6 meses que Francia estaba ocupada. Y él escribe esto. Sin embargo, ya había escasez, faltaba de todo, se morían de frío, no había calefacción en las casas, tenían hambre. Fíjense que los personajes hablan todo el tiempo de comida, pero no tienen comida, se alimentan como de literatura, de libros, van leyendo. Contexto de escritura que se va grabando, contexto de representación. La noche del 19 de marzo de 1944, en el apartamento de los Leiris, que entre paréntesis voy a decir que Louise Leiris, que era la mujer de Michel Leiris, era la hija del marchand de Picasso. Vivían en el mismo edificio de apartamentos en distintos pisos, entonces se frecuentaban mucho. Íntimos amigos de los Leiris eran Sartre y Simone de Beauvoir. Por eso ahí Picasso se integra como este círculo. Leiris lo controlaba mucho a Picasso porque siempre había otros marchands que estaban como a la pesca de comprar cosas que se podía perder el suegro. Entonces estaban ahí, eran muy amigos y además había como un convivio entre esta gente. O sea, nos reímos mucho, pero en realidad no la estaban pasando bien. El 19 de marzo fue esta lectura. En el estreno ese que hicieron en la casa de los Leiris, Picasso puso un retrato que él había pintado de Max Jacob en la chimenea. ¿Por qué? Porque el 5 de marzo de 1944 Max Jacob se había muerto en un campo de concentración. En ese contexto estamos, en ese contexto se hizo esta lectura. La obra después se estrenó como oficialmente en 1952, se la estrenaron los del Living Theater en Nueva York. Y después hubo alguna representación aislada de la obra y en los últimos años ha habido como una relectura o quizás una reivindicación del escritor, de Picasso escritor y de Picasso dramaturgo, y hay como una efervescencia en cuanto a su teatro. Después vamos a ver por qué puede haber sido olvidado y por qué ahora está siendo como reflotado. Ese texto escribió 5 obras, es creo el más representativo de su producción dramática, fue editado por Gallimard en 1945, con La Liberación empieza a moverse el mundo editorial. Las traducciones al español del texto van a llegar mucho más tarde, la primera traducción se hace en España en 1968 y después en Argentina, en Editorial Proteo, se hace otra traducción en 1970. Quiero decir, además, que la traducción que escucharon es de Lorenzo Pareja y Patricia Venti, que me parece importante nombrarlos porque es una traducción que ritma bien, está bien ritmada la traducción. Como vimos, Picasso maneja el lenguaje como con gran libertad. Tiene como ese erotismo de voyeur, de estar viendo lo que pasa en el interior de las relaciones, la referencia a la comida constante, al sexo, hay como el horror de la guerra que planea sobre todo, escatología, que por ahí no está en estos fragmentos que leyeron ellos, pero que está presente en la obra, y sus obsesiones personales. Escribe, no le importa la ortografía y la sintaxis. Lo que caracteriza al texto en particular es el sentido del humor desenfrenado, que ya desde el propio título, con este doble juego de la palabra que, está como incluido. La obra no tiene como protagonistas, el verdadero protagonista es el deseo, porque en el título de la obra, deseo está escrito con D mayúscula, es como un nombre propio. Ese deseo que de alguna forma los va a exorcizar a todos ellos. En esta foto están más contentos porque estaban esperando que los americanos hicieran el desembarco. Había como una esperanza de la llegada de los aliados como el Mesías. Entonces están como más contentos. Esta foto ya es de junio del 44. Pero de alguna manera había como una nostalgia del tiempo que se había perdido, todas esas guerras sucesivas. Picasso había nacido en el siglo XIX en una España que era casi feudal, que culturalmente estaba muy atrasada con respecto a Francia, y había vivido estas 3 guerras. El texto tiene humor, es irreverente y sigue sus propias reglas. Yo lo que hice fue armar como una
como a prepo y armé la historia de los dos personajes que en realidad está desperdigada en el conjunto de la obra. Hay otras intervenciones de otros y ellos vuelven, es como que se persiguen mutuamente a lo largo de la obra, dice como una síntesis a prepo. A ver, ¿por qué Picasso elige el teatro? Que es una pregunta que no sé si hay una respuesta, pero que está buena hacérsela. ¿Por qué? Pienso que hay algo de lo colectivo que es interesante, pienso que está la noción de convivio y también porque el teatro es una tribuna, es decir, ellos podían permitirse decir eso allí. A esa lectura fue Paul Eluard, por ejemplo, que estaba en la clandestinidad. Brassai fue a sacar la foto, que también estaba sin papeles y no tenía posibilidad de tenerlos. Paul Eluard se quedaba medio escondido en la casa de los Leiris. Bueno, nosotros tenemos una historia así, ¿no? También como sociedad tenemos esta historia. Hay que pensar que esta gente se encontraba en esta situación. Y en nuestra propia historia también encontramos como que ese convivio, ese colectivo, el teatro como un arte de resistencia, encerrarse en los apartamentos a tener reuniones que eran medio clandestinas. La otra cosa que hay que saber es que había toque de queda. Entonces muchas veces la gente iba a la casa y se quedaba a dormir, o sea, amanecían unos en la casa de los otros. Era como un ámbito de mucha convivencia y que también se ve reflejado en la obra, donde hay justamente 10 personajes que están reunidos como en un lugar donde no hay comida, se desean mutuamente, estos entreveros afectivos que ellos tenían también, todos estos, porque empezás a hacer un círculo y no terminás más, entre quién fue mujer de quién y quién estuvo hombre con quién. El lenguaje es divino como lo usa en realidad, porque lo usa como una herramienta para dar texturas. Ahí es donde vemos el cruce con el artista plástico en realidad. Hay collage y es como barroco. Henri Béard, que es como el gran autor sobre surrealismo y dadaísmo, le dedica un capítulo a Picasso en este libro que es del año 67 y él lo define como un surrealista barroco. Después están otros que dicen, no, surrealista no era, bueno, los surrealistas quieren que sea surrealista, los demás está. Pero hay algo interesante en lo que dice Béard, que los voy a leer. Huelga decir aquí que los personajes no tienen un carácter, una personalidad real, y las situaciones varían arbitrariamente de una escena a la otra. No solo hay una poesía automática, piensa Béard, sino también unos cuadros en que los personajes discuten en un lenguaje emancipado de todo convencionalismo. Hablan sin parar, pero no tienen nada para decirse. Eso es interesante en el contexto en donde la obra se escribe y en el contexto donde la obra se representa. La palabra es decir, ha perdido valor y no hay que olvidarse lo que fue el nazismo, ¿no? El uso de la palabra, ¿no? Hablar sin parar y no tener nada para decir, usar la palabra para otra cosa. Hablan en un lenguaje emancipado de todo convencionalismo de sus problemas, que son el amor y el deseo erótico, en definitiva, como problemas esenciales, y la comida. ¿Y dónde en el teatro encontramos esos problemas? El amor, el deseo erótico y la comida. En el teatro del siglo de oro español, en el barroco, que seguramente era lo que había visto también en España de niño, y de ahí toma. Por eso hablamos de un surrealismo barroco. Toma de ahí. Hay algo interesante que dice Henri Béard, y me lo subrayé. En esta obra no está abolido el mundo exterior, el objeto, porque para los surrealistas era importante que se estableciera un nexo con el objeto, en realidad. Suena en ella un eco de las condiciones rigurosas del invierno de 1941 en París, el frío y el hambre que pasó Picasso, como lo pasamos todos, dice Béard, que también es de esa época. Es lo que recalcan las numerosas referencias al arte culinario, las opíparas comidas evocadas, pero no consumidas, y reducidas a la deglución de páginas de novelas a las que se invitan los personajes, como leyeron acá. A ver, en el teatro de Picasso el cambio, la variación, la noción de collage, de acumulación es constante, la superposición de elementos, la mezcla de materiales que a priori serían disonantes, igual que como hace, porque es su forma de concebir el mundo. Esa técnica que usa para escribir tiene una dimensión visual importante. Vieron que los escuchamos y nos imaginamos algo. Y además es muy potente la poética de la escritura. Las obras fueron escritas de un tirón, sin retoques ni revisiones posteriores. Nunca las recorrigió, como un chorro de palabras, así. Un chorro que nada detiene, porque también está la opresión, ¿no? Era gente que no podía hablar, que tenía miedo de hablar.
y no había puntos, y ellos no había ni un punto ni una coma en la obra, nunca hay ni puntos ni comas, ni ninguna regla de sintaxis, ni mayúscula ni minúscula, salvo el deseo, que es lo único que está en mayúscula. No hay una lógica consecutiva, porque no había lógica en ese mundo. Tenemos que pensar que estaban los nazis, ¿no? Y estaba el resto de los regímenes totalitarios en el resto de Europa. Estaba Franco, estaba Mussolini, eran unos... Perdón, voy a hacer uso del lenguaje más coloquial, pero era una manga de locos sueltos, ¿no? Esta gente no sabía a qué atenerse, les habían matado a los amigos, no se sabía a quién se iban a llevar. El día que Picasso se entera que por Brassai se encuentran en la calle y Brassai le dice, en las 3 cuadras de acá se acaban de llevar a Robert Denos, el fotógrafo, ¿vieron ese? Famoso de las fotos emblemáticas de París, y Picasso le dice, y ayer se llevaron a Max Jacob. Estaban en ese contexto. No había tiempo para decir, no había tiempo para medir tampoco. Entonces la lectura, que la verdad que la han hecho muy bien, tiene que seguir como es el ritmo de esa respiración, esa efervescencia, ¿no? De lo que no se puede decir. Entonces, como no puedo hablar, cuando aprieto sale todo junto, ¿no? Bueno, lo de la acumulación, que son signos del barroco, la historia podríamos decir que es surrealista, que tiene toques de realismo mágico, podríamos hacer cruces y acercamientos con un montón de cosas que pasaban por la cabeza de esta gente en el desastre de lo que era esa guerra y esa opresión. No es una obra que sea hija exclusiva de la escritura automática. Yo ahí le desconfío un poco a esa noción. Pienso que es más, que hay una reflexión profunda atrás y que lo que hace es escribirla de un tirón. No hay una trama ideal. A mí lo que me gusta de Bear es que pone, y en eso se acerca a la perspectiva de los dramaturgistas, que pone el acento en el contexto de escritura de la obra, y en ese sentido tiene razón. Y les quería leer sobre un fragmento de una crónica de París. El contexto de escritura lo vimos, ¿no? Francia recientemente ocupada, pasaban hambre, pasaban frío. Y después pasamos a París en 1944, que es el contexto de representación, de la primera representación de la obra. Pasaron 3 años nomás, pero ¿qué 3 años? ¿Qué 3 años? 3 años que creo nos marcaron a todos, ¿no? París, invierno de 1944, plagada de uniformes verdes, ratones grises y cruces gamadas, sin taxis, cigarrillos ni azúcar, sin combustible para los autos ni carbón para calefaccionar las casas, con cupones de racionamiento y colas para todo, con emisiones de radio interferidas, películas y periódicos llenos de propaganda nazi, patrullas alemanas por todas partes, estrellas amarillas, alarmas ensordecedoras. ¿A quién se habrán llevado hoy? Redadas sorpresas, detenciones, listas de ejecuciones, el desembarco de los aliados desesperados como un mesías. Ese es el contexto de representación de la obra, ¿no? Un contexto donde hay una esperanza de liberación. La obra es esperanzadora, tiene una esperanza porque vuelve a lo que es profundamente humano, a esta cosa más rústica, lo primitivo, lo más precario, ¿no? La comida, el sexo, lo escatológico, lo del humano primario. Eso por un lado, y después... de alguna manera cómo esto estaba en la cabeza de Picasso. A mí hubo una cosa que me gustó mucho de la muestra que se desarrolla acá en el museo, que cuando la vine a ver, la sensación que tuve, bueno, he visto muchas obras de Picasso, viví muchos años en Francia, he visto un montón de retrospectivas y demás, entonces dije, bueno, una muestra de Picasso. Pero cuando lo vine a ver me di cuenta que era algo distinto lo que se proponía, que era un recorrido por la cabeza de Picasso, por cómo fue pautando su búsqueda a lo largo de su vida. ¿Qué buscaba ese hombre? ¿Cuál era su búsqueda personal? No en un sentido místico, sino en un sentido bien concreto. Y me parece que tanto su faceta de poeta como su faceta de dramaturgo se mechan ahí, se cuelan ahí muy bien. Por eso él mismo decía, tengo una cita de él que se las voy a leer, donde dice: soy más que eso, es decir, más que un pintor. Lo que pasa es que nadie me toma en serio. La gente solo me toma en serio mi faceta como pintor. Peor para ellos. Yo pienso que el teatro de Picasso y su poesía hay que
entenderla como una parte más de lo que fue su trabajo artístico. Entonces él mismo, que eso es algo, siempre los autores dejan pistas. Y él va dejando pistas de su trabajo, era un obsesivo de las fechas. Entonces, ¿él qué hizo? Como digo, lo que vimos acá en la muestra, Picasso en Uruguay, que es como un recorrido por los diferentes como obstáculos, porque en realidad la construcción de un artista es una carrera de obstáculos, en realidad. Los diferentes obstáculos que se fue planteando a sí mismo para ir sorteándolos y pasando de una cosa a la otra. Él nos dejó pistas de eso. Y él era un obsesivo de fechar, a todo le ponía la fecha, a los cuadros le ponía la fecha, escribía un poema, le ponía la fecha, todo ponía la fechita, escribía 3 renglones, el poema que les leí al principio, y abajo ponía Pablo Picasso, 1935. Entonces nos dejó pistas de eso para que nosotros, con el tiempo, en algún lugar, fuéramos capaces de crear las relaciones que en su cabeza se habían creado, como un juego. Brassai le llamaba a esta obra el juguete. Hay una noción de jugar con nosotros también en el tiempo. La obsesión por las fechas viene eso, para que podamos reconstruir ese puzzle, y también por la conciencia de su propia finitud, es decir, bueno, nos vamos a acabar, pero en este camino habremos dejado algo. Entonces quiso facilitar a los historiadores la labor de encajar o de encastrar en el tiempo las distintas piezas que componen su obra mayor, que tiene muchas partes, porque su vida también fue un acto teatral y un acto artístico. Su vida misma es un hecho artístico. Capaz que el hecho artístico más importante del siglo XX, porque es un tipo que vivió como quiso. Entonces, para que seamos capaces de establecer esas sinergias entre la cultura, la sociedad, la humanidad y la propia obra de Picasso le comentó a Brassai en una conversación, insisto, ese libro, Conversaciones con Picasso, fundamental, no se consigue en Uruguay. ¿Por qué cree usted que fecho todo lo que hago? Así que le pongo fecha a todo lo que hago. Es que no basta con conocer las obras de un artista. También hay que saber cuándo las hizo, por qué, cómo, en qué circunstancias. Sin duda existirá un día una ciencia que quizás se llame ciencia del hombre, que aspirará a ahondar en el hombre a través del hombre creador. Yo pienso a menudo en esa ciencia y quiero dejar a la posteridad una documentación lo más completa posible, por eso fecho todo lo que hago. Creo que mi obra como escritor es tan extensa como la del pintor. Materialmente dediqué el mismo tiempo a ambas actividades. Quizás algún día, cuando yo desaparezca, apareceré descrito en los diccionarios de esta manera: Pablo Ruiz Picasso, poeta y autor dramático español. Se conservan de él algunas pinturas. La pregunta que se impone es por qué el teatro de Picasso no sobrevivió, y con esto vamos a cerrar, quédense tranquilos. Es por qué el teatro de Picasso no sobrevivió, o por qué sobrevivió mal a la posteridad. Estamos en 2019 y estamos leyendo una obra capaz que nunca escucharon. Así bien, el año pasado en el Teatro Tinglado se hizo El deseo atrapado por la cola en su versión integral, que fue un espectáculo que fue muy bien y que creo que la compañía del Teatro Tinglado va a reponer, así que estén atentos a eso. Y hay como una efervescencia de montarlo, y ha habido otras puestas en España y en Francia y demás. Algunos pueden pensar, lo primero que yo pensé, bueno, que la producción dramática de Picasso no tiene valor por fuera de la firma del autor. Si esto decís que lo escribió otro, pierde su valor. Entonces, que no ameritaba opacar el resto de la obra genial con algo que era de poca monta, digamos. Otra posible respuesta, que en ese sentido Stein tiene razón, cuando dice Picasso es de París, y eso es verdad, es que los territorios del arte en Francia están muy fragmentados. Vos no te podés correr del lugar, no te es tan fácil correrte del lugar. Ellos se quejan a menudo que cuando te ponen una etiqueta es difícil que te acepten en otra. Y cuando él ya empezó a escribir teatro, tenía 50 y pico de años, ya estaba consagrado como artista visual. Era como muy difícil que lo reconocieran. Y además escribió en el periodo de las guerras también. Y también está la tercera posibilidad, porque pueden ser las tres, que no tuviera valor, que fuera mejor como pintor que como autor,
que no le permitieran dedicarse al teatro porque había otros genios. Estaba, no sé, estaba Sartre, estaba Cocteau, estaba Camus, ¿para qué iba él a pretender escribir? Pero después está la última, la tercera, que es capaz que la que tenemos la obligación de interpelarnos. Yo pienso, capaz que me equivoco, que es porque su producción teatral fue demasiado moderna, demasiado avanzada para su tiempo. Lo que estamos escuchando, si yo no les digo que es una obra de los años 40, probablemente pensarán que es una obra contemporánea. Es muy difícil. Él hizo algo que después el teatro del siglo XX dijo, nosotros lo inventamos, que es meter el silencio en el teatro. Incluso en esta obra hay un personaje que se llama El Silencio, cuya única aparición, el único parlamento que tiene es decir a los demás, ¿y por qué no se callan? ¿Ah? Es interesante porque después el resto del teatro del siglo XX, con la crisis del personaje y la crisis de la obra bien hecha y nada, los grandes autores que surgieron entre fines del siglo XIX y principios del XX, que después desarrollaron lo que se entiende por teatro moderno, por teatro contemporáneo, le meten el silencio al teatro, esa pausa, se detiene la acción y no sucede nada. Picasso ya lo había hecho. Pienso que es necesario interpretar el sentido que tienen las obras. Yo pienso que no. Pienso que lo que es interesante es situarse en su contexto de escritura. Para entenderlo a él como artista. Él es su obra. Su mayor obra es él. Creo que en este caso está anunciando de alguna forma la destrucción del teatro como un arte fijo, como compartimientos estancos. Quiero decir, bueno, a partir de ahora, yo también puedo hacer de esto teatro. Y también en este contexto puedo escribir algo que sea jocoso en un contexto terrible y puedo cuestionar desde el humor las modalidades teatrales hegemónicas de su tiempo, que eran otras. Siempre me inspira pensar que era muy admirador, como ya dije, de Alfred Jarry, ¿no? Y que había leído mucho Hugo Rey, que en definitiva lo que hace Jarry en esto es tomar Macbeth y Lady Macbeth y escribir otra obra, ¿no? Desde otro lugar. Y siempre hablando de lo mismo, ¿no? De la amenaza latente del poder sobre el hombre, digamos. Esto es básicamente lo que pienso de él. No sé si es importante la definición de la psicología de los personajes y, por supuesto, evidentemente, el teatro a lo largo del siglo XX creció y evolucionó y fue magnífico sin Picasso. No pasó nada. Estuvo él que dio esa semilla que capaz que no floreció, podría haber sido otra cosa, haber florecido de otra manera. El teatro evolucionó de todas formas. Pero de alguna forma hay que entender que es significativo igual que su obra haya caído en el olvido. Quizás es un poco injusto que haya caído en el olvido y quizás habría que haberla considerado de otra perspectiva, como anunciando lo que iba a venir después. Yo creo que el gran valor que tiene esto es el anuncio, la premonición o la visión, la puesta en perspectiva de lo que iba a suceder después. Entonces, y en el sentido estrictamente dramatúrgico, sí, Picasso es un verdadero dramaturgo. Es un gran dramaturgo en ese sentido, en entender por dónde va el teatro, sentar la semilla de por dónde va el teatro. Es difícil de catalogar, no podemos hacer una categorización de su obra. Simplemente voy a finalizar diciendo que la escritura es imaginación, pero también es abandono, es deriva, es experimentación. El teatro también es eso. O dicho con las palabras de André Breton, que toda la vida anduvo persiguiendo a Picasso para que se afiliara a los surrealistas. ¿Se acuerdan cuando empecé la conferencia? Dije, esto es de locos. Y bueno, que es algo de locos, la voy a cerrar. No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación. Para poder descubrir América, Colón tuvo que iniciar el viaje en compañía de locos. Y ahora pueden ver que aquella locura dio frutos reales y duraderos.